Paz de Cristo. Bueno, Maranata es el estudio que hemos estado, o que iniciamos hace 15 días. Hace 8 días, pues, hubo otro tipo de estudio, ¿verdad? Los hermanos creo que fue el primer estudio que disfrutaron en su casa. Y contentos en el 4-1. No, pero gracias a Dios, yo sé, son a veces momentos en donde tenemos que ser sabios y tomar decisiones que, pues, aunque tal vez no quisiéramos, las tomamos. Pero retomando entonces lo que es el estudio Maranata, ¿qué significa Maranata? ¿Se aprendió el texto de donde nace nuestro nombre Maranata? ¿Sí o no? Está bien simple, ¿verdad? Si se aprendió el de Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Se aprendió ese? Si se aprendió ese, el de 1 Corintios 16, 22, está súper fácil, ¿verdad? ¿No se acuerdan? 2 semanas apenas, y es porque no lo practicaron. Simple y sencillamente es: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Y ya se acordó, ¿verdad? Y luego de la palabra anatema está la declaración Maranata, el Señor viene. En su versión Reina Valera 1960, que es una de las más comunes y la que más uso yo, solo dice el Señor viene. En las versiones más antiguas es donde dice Maranata, la palabra Maranata. En las versiones en inglés también antiguas, antes de 1960, que fueron donde se empezaron a hacer un poquito más de traducciones, también dice Maranata, y las que pues ya lo cambian dice The Lord is coming, o The Lord cometh, o The Lord is coming, pero es dependiendo. Le enseñé un poquito acerca de la palabra Maranata en arameo, que significa nuestro Señor, Maran, y ata, que ha venido, o si solo le quitamos el ata y solo ponemos ta, es viene. Entonces Maranata al final del día significa Cristo vino, depende cómo usted lo vea, o Cristo viene. Y las dos aseveraciones son reales. Y cómo es que Dios es tan maravilloso y tan bueno que encuentra una palabra que describe las dos ocasiones realmente, ¿verdad? De que Él vino y de que también estamos esperando que Él regrese una segunda vez. Eso es lo que hablaba. Le hablé de que Maranata pues era una advertencia para todo aquel hijo de Dios, todo aquel que cree, todo aquel que conoce y sabe. Le di el ejemplo de las vírgenes, que Dios nos está hablando a los que ya estamos en la religión, en la doctrina, en el cristianismo, si así lo quiere poner. Ya el Señor nos está diciendo que no nos durmamos, porque le está hablando a los que esperan al esposo. No le está hablando a los inconversos. Al menos en la parábola de las 5 vírgenes no le está hablando a alguien que no espera al esposo. Y muchas religiones esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo, esperamos que Él vuelva, porque es una promesa que Él dio allá a los discípulos en el monte de la ascensión, o en el lugar donde se fue tomado otra vez al cielo. Y los ángeles dijeron: así como habéis visto a verlo ir, así mismo lo volveréis a ver regresar. Y es una promesa que el Señor nos hace. Entonces, cuando el escritor a los Corintios, Pablo, está diciendo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, y luego dice el Señor viene, es un recordatorio de que tenemos que amar a Dios, de que tenemos que amar al Señor Jesucristo. Y también es una advertencia para el que no cree en el Señor Jesucristo, porque un anatema es maldición, es alguien que está fuera de, expulsado, excomulgado, si lo queremos decir así. Entonces, si no llegas a amar al Señor Jesucristo, estás fuera de la bendición, estás fuera de la salvación. Y esa es la advertencia también para el incrédulo que no cree en el Señor Jesucristo, que no quiere acercarse a Dios. Y pues si nos da una advertencia a nosotros, imagínense lo severo que es para el inconverso. La diferencia es que nosotros debemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque es el mandamiento o la misión, que la gran comisión, como le llamamos, que el Señor Jesucristo nos dio: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando los discípulos le preguntaron qué señales o cuándo será esto, le dijo: no les corresponde a ustedes saber temporadas, no les corresponde a ustedes conocer las seasons, los momentos, pero aquella declaración muy doctrinal apostólica de hueso colorado que nosotros tenemos, que es una de las que nos encanta mucho decir: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces hay una declaración de que el recibir el poder del Espíritu Santo no es para que usted se quede sentado en su casa, sino es para que vaya y salga, que sea testigo, que atestigue, que diga lo que le pasó, que sea testigo del Señor. Nadie, hermano, le puede decir que es mentira lo que usted pasó. Nadie puede ir en contra de su testimonio, pues, porque es suyo. Usted no va a mentir en su testimonio. Ahora, si usted es un mentiroso y miente, eso es otro asunto. Pero no hay mentirosos aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Porque los mentirosos sí saben a dónde van. A la iglesia a pedir perdón y a arrepentirse. Todos luego a mandarlo a uno de hombre, a arrepentirse al altar. ¿Qué pasó, hermanos? Le estoy diciendo que hay que ir a predicar y usted luego los manda. Bueno, eso es un pequeño resumen, podríamos decir, de todo lo que hablamos hace 2 semanas, en el primer estudio o en el primer tema de esto. Y terminé con esto, de que íbamos a entrar un poco a la profecía, entremos a los últimos tiempos. Y eso es muy interesante. Solo le voy a pedir algo, téngame paciencia, ¿sí? Este es un tema muy extenso, conozco muchos temas acerca de esto, conozco mucho de esto, pero ordenarlo cuesta un poquito. Entonces, voy a hablar de una línea de tiempo de que ya le hablé, ¿no? Que tiene ciertos sucesos, y aunque muchos no coincidimos con esa línea de tiempo, en el orden no coincidimos en eso, con algunos cristianos, algunas religiones, vamos a tratar de estudiar lo mejor posible conforme a la palabra. Ahora, recuerde que esto es para estar preparados. Yo no le puedo decir exactamente así va a pasar, porque no soy Dios, 1. 2, me faltan muchos años de estudio para llegar a ganarle a todos esos eruditos, teólogos que hablan la palabra de Dios, gente que se ha dedicado por años a estudiar escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos, y hay gente que ha dedicado su vida entera a estudiar escatología, y todavía así, hermano, no se la puede definir bien, porque grande es este misterio. Y al Señor le da a quien quiere. Pero todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es para mí, para mi casa, para mi familia, en primer lugar. Ahora, como líder me corresponde compartirle esto, pero usted prepárese, esté listo. Amén. Le voy a hablar con la palabra de Dios, pero vamos a ver de nuevo una línea de tiempo. Una línea de tiempo que están todos estos temas. El inicio de dolores, el levantamiento de la iglesia, lo que algunos erróneamente le llaman rapto, porque el rapto, aunque muchos han dicho que la esencia de rapto es el levantamiento, pero la esencia de rapto es decir que estamos raptando a alguien y usted rapta algo que no le pertenece. Sí, o sea, un rapto es algo a lo que no le pertenece. Entonces, si bien algunos dicen, no, sí está correcto decir rapto, es más fácil utilizar palabras que están en la Biblia, y en la Biblia sí aparece el levantamiento de la iglesia, y entonces nosotros, los que estemos en vida, seremos levantados, ¿sí? En las nubes seremos levantados con el Señor. No tengo ningún problema con que alguien le diga rapto, simple y sencillamente yo no quiero usar esa palabra, pero es eso, el levantamiento de la iglesia. Está el anticristo, ¿no? ¿Quién va a ser el anticristo? Muchos dijeron, Trump es el anticristo, ¿no? Pues sí es un anti algo, pero no es el anticristo que se describe, porque la palabra de Dios ha tenido muchos anticristos, ya vamos a ver eso. La gran tribulación, ¿qué es esto de la gran tribulación? La segunda venida del Señor Jesucristo. Realmente son 2 ocasiones en donde vamos a ver a Jesús. Es una que lo vamos a ver en las nubes y luego una que sí va a venir a la tierra, o es solo una ocasión en la que Jesús se muestra y levanta la tierra. Todo eso es interesante, ¿verdad? Y todos ya empezaron con un montón de preguntas, y claro, vamos a tratar de resolver todo eso. La batalla del Armagedón, ¿han escuchado de eso, verdad? De Armageddon. Es algo muy interesante escuchar la batalla del Armagedón, porque dice que en esa batalla, dice que la sangre, hermano, va a estar derramada, y la sangre le va a llegar a los pectorales a los caballos. O sea, un caballo está dando de pies como de esta altura, ¿no? Y al pectoral, o sea, al pecho del caballo le va a llegar la sangre derramada. Así de mucho se va a derramar la sangre.
Pero ¿cuándo va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es eso del Armagedón? ¿El reino milenial? ¿Hay o no hay un reino que dura 1000 años o no? Es la primera vez que tal vez usted escucha que va a haber un reino de 1000 años donde Jesús va a reinar y nosotros posiblemente con él. Luego viene el juicio, el gran trono, el juicio del gran trono blanco. Todas esas cosas que van a suceder. Va Nueva Jerusalén. ¿Dónde va a estar la Nueva Jerusalén? ¿Dónde va a llegar la Nueva Jerusalén? Todo eso, hermano, son cosas, son temas respecto a la escatología. Y de nuevo, si hay personas que han dedicado su vida entera a esto, y escuché un pastor que me encanta mucho, y él se reservó a dar un estudio muy extenso por lo mismo, porque él entiende lo que yo le he dicho. Hay mucha controversia entre si va a suceder, no va a suceder, cuándo va a pasar esto y el otro. Pero vamos un poquito a la Biblia, entremos un poco, veamos entonces la palabra y tratemos de comprender un poco más todo esto para estar preparados. No lo quiero asustar, lo que quiero es que usted se prepare, que usted cambie su vida, cambie su corazón, haga lo que Dios le ha dado a hacer y que así lleguemos juntos a la salvación. Amén. ¿Lo mareé? Todavía no. Bueno. Vamos a siempre pedir la guianza del Señor. Esta ocasión le dije, no le di los textos ahí porque andaba un poquito ocupado, pero bueno, Mateo capítulo 24, verso 3 en adelante, del 3 al 8 vamos a leer. Cuando lo tenga, dígame amén, gloria a Dios, aleluya. Si tiene sueño, diga amén. No va a hacer que empiece a roncar ahí. Mateo capítulo 24, verso 3 en adelante, 3 al 8 vamos a leer. ¿Lo tiene? No cierre su Biblia, ahí téngalo, vaya leyendo conmigo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Mire qué curioso, para empezar, que no me acuerdo si lo puse, pero creo que no. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué señal va a haber de esto, de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué? Porque Jesús a lo largo de su ministerio, Él les anticipó lo que iba a suceder. Hay muchas cosas que no están escritas en la palabra de Dios. ¿Qué más hablaron los discípulos con Jesús? Hay muy corta información del tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos. Comparado a lo que está escrito es muy poco. Juan mismo escribe, si se escribiera todo lo que hizo el Señor Jesucristo, ni aún todos los libros del mundo alcanzarían. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que era Dios mismo. Entonces hablar de Jesús es hablar desde el Génesis hasta el Apocalipsis y aún hay mucho más para hablar. Pero el Señor nos dejó la Biblia, que Biblia significa conjunto de libros. Nos dejó un conjunto de libros inspirados por Él para que nosotros leamos y tratemos de entender un poco. Entonces ellos ya tenían la curiosidad porque cuando le hablan del futuro a uno se emociona, uno quiere saber y por eso ellos mismos le preguntan qué señales hay. Entonces Él responde con esto, que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Entonces vendrán en mi nombre y a muchos se engañarán es algo que sigue pasando y está sucediendo aún más en estos días. En los últimos años se ha presenciado mucho engaño en el nombre del Señor Jesús. Pastores, sacerdotes, maestros de otras religiones, musulmanes, todavía están haciendo estragos. Cualquier religión que usted mire está ocasionando engaños. Pero como nosotros somos los cristianos protestantes, apostólicos, hablemos de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Para qué hablo de otra religión? Entre nosotros los cristianos hay mucho pastor que sigue engañando a las congregaciones. Se ha hablado de muchos pastores conocidos, famosos, que según ellos llevaban a alguien en silla de ruedas solo para hacer como que hacían un milagro. Y yo no sé si ha visto con esto del mundial, de repente puso alguien ahí, miren, milagro en el Estadio Azteca, ¿no? Y unos ahí con la silla de ruedas gritando los goles de pie. ¿Por qué? Porque al saber que hay una cierta prioridad, engañan a alguien y eso mismo se hizo en las iglesias, eso mismo se sigue haciendo. Entonces hay mucho engaño en las iglesias y se sigue engañando
a la gente. Pero en los últimos tiempos se ha multiplicado esto. Incluso, hermano, lo más preocupante para los cristianos es que algunos incluso dicen ser Jesús mismos. Si usted busca en las noticias, métase a Google para cosas buenas. Pregúntele a Siri, a Alexa o a las que le hablen a usted. Porque ya hay un montón de nombres ahora, ¿verdad? Pero las dos más famositas son esas dos. Siri, Alexa, y ahí le habla al teléfono. Como no tienen con quién hablar, ¿verdad? Como no predica, entonces se pone a hablar con el teléfono. Pero si usted busca en las noticias, va a encontrar que hay muchos que dicen o dijeron ser Jesús. ¿Por qué le traigo todo esto? Porque es interesante ver. Mire, yo averigüé de algunos que me llamaron la atención. Sergi Torop, conocido por sus seguidores como Visarium, que significa visionario o el Mesías. Él fundó una iglesia que se llama El Último Testamento en la región de Krasnoyarsk, en Siberia, en 1991. Pero lo que me llamó la atención de él es que en el 2009, la agencia de noticias French Prince o algo así, pero es la prensa de Francia, va y le pregunta cómo sabía que él era el Hijo de Dios. Y su contestación fue lo que me llamó la atención, que dijo: sentí algo que surgía violentamente de mi interior y que había estado retenido hasta entonces. Eso de violentamente fue lo que me llamó la atención, que dijo que surgió. Esto they're quoting him, están citando lo que él dijo. De mi interior surgió violentamente algo. Y si usted ha sentido el Espíritu de Dios y el poder de Dios, no es algo así. Sí surge un poder de nosotros, pero no es algo violento, no es algo que causa estragos, que como él lo describe. A lo largo de la historia, hermano, si miran, lo metieron a la cárcel por estar haciendo fraude, por andarle robando dinero a la gente, y lo metieron a la cárcel. Pero a lo largo de la historia, muchos líderes sectas han afirmado ser el Mesías. Por ejemplo, Arnold Potter, que se refería a sí mismo como Potter Cristo, líder de los santos de los últimos días. William Davis, líder de los santos de los últimos días también, se declaró Dios, Padre y su primer hijo como Jesucristo encarnado. Entonces, ¿qué sería su esposa, verdad? Pero bueno, eso es otro rollo. Sí me entiende. O sea, hay muchas de estas situaciones que siguen pasando. Sun Myung Moon, sí, así se dice, Moon, fue un autoproclamado Mesías. Moon era el líder de la Iglesia de la Unificación y él se autodeclaró el Mesías. Alan Young Miller, más conocido como A.J. Miller, y su socio, parte de la secta de los Testigos de Jehová, afirman ser el Mesías reencargado y María Magdalena. O sea, le buscaron pareja al Señor Jesús. Porque ya ve, hay unos escritos que supuestamente María Magdalena anduvo con Jesús en una relación íntima entre hombre y mujer. Son cosas que no hay otras verificaciones. Si usted mira los libros apócrifos o los que no están en la Biblia, pero que son libros de historia, sí dan muchos datos, sí mucha información acerca de lo que pasaba en esas épocas. Hay muy buenos libros para poder tener como referencia, pero no sacar una doctrina de ellos, y ellos han sacado doctrinas. En lugar, todo esto sucedía. Me llamó la atención. En un lugar de África se levantó alguien diciendo ser Jesús. Cuando quisieron probarlo, lo iban a crucificar. Cuenta la historia que este personaje llegó a la comisaría, se metió ahí con los policías y le dijo: me quieren matar. Entonces el oficial de policía muy inteligentemente salió y le preguntó a la gente qué estaba pasando, y dijeron: mira, dice que es el Mesías, dice que es Jesús mismo, entonces lo vamos a crucificar. Al cabo, al tercer día resucita. Entonces el oficial de policía dijo: perfecto, hagamos una cosa, crucifíquenlo. Si al tercer día resucita, todos felices y contentos. Pero si no resucita, los meto a todos a la cárcel por asesinos. Se libró el otro pobre, ¿verdad? Porque por eso. O sea, pero se da cuenta de la incoherencia de la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado de que alguien se levante y que diga ser Jesús. Porque la única forma en la que vamos a estar seguros de que Cristo ha vuelto es de la manera que Él dijo, no naciendo otra vez de virgen o de otra mujer, sino que así como lo vimos ser levantado en el cielo,
así mismo volverá. Entonces, cuando yo mire que eso está sucediendo, entonces creo que todo ojo le verá y toda lengua confesará y toda rodilla tendrá que doblarse ante él. Así de simple. Ahora, ¿por qué digo todo esto? ¿Cree que esto es pura coincidencia que esté pasando? ¿O es mejor que empecemos a ponernos a cuentas con nuestro Dios? Porque fue lo que empezó a decir el Señor Jesucristo. Señor, ¿cuándo va a suceder todo esto? Le dijeron los discípulos. ¿Cuándo va a pasar? Dinos, ¿qué señales? Y miren, no, simple y sencillamente les voy a empezar a decir, tengan cuidado porque van a venir muchos en mi nombre, van a engañar a la iglesia, van a tratar de confundirlos y es exactamente lo que está pasando. Están haciendo comercio de nosotros muchos y es lo que tenemos que tener cuidado. Y que Dios nos libre a nosotros que tal vez todavía estamos más o menos. Y digo tal vez porque no puedo autoproclamarme correctamente bien, porque tenemos muchos horrores también, pero tenemos errores, somos humanos y podemos fallar. Entonces, que ahorita vamos más o menos, que Dios nos libre de caer a hacer este tipo de cosas o de tratar de hacer comercio de la gente. ¿Tiene su Biblia abierta en Mateo 24? Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será. Había una banda que yo escuchaba que tenía una canción que se llamaba El Principio del Fin. Una banda de música mundana, satánicos, y ellos ya estaban hablando del principio del fin, porque ellos también lo entienden. Entonces, si el mundo lo entiende, hermano, tenemos que prestar un poquito de atención nosotros. Entonces, ¿cuántas guerras recuerda usted en los últimos tiempos? Si usted se pone a hacer cuentas de las guerras, actualmente estamos en una, pero mire, un censo en el 2020 reveló que del año 2000 al 2020 estaban actualmente sucediendo 331 conflictos armados alrededor del mundo. 331 guerras, pues, ya sean internas, civiles, con nación contra nación. Ellos hicieron un estudio que del 2000 hasta 2020 habían ocurrido, existían 331 guerras. Es mucho. Si usted mira, fueron menos. Incluso la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial no fueron tan masivas como todo esto. Seguimos en guerra. Hay una actual que todavía se está peleando y muchos de nosotros no entendemos ni por qué, ¿verdad? Y luego le echamos la culpa que quieren el petróleo y que por eso está cara la gasolina y la gente dice, the times are tough. Los tiempos son difíciles, pero todo el tiempo se sigue poniendo difícil, hermano. Lo que no cambia es el Señor, porque el Señor es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él no se mueve, Él no se puede variar. Amén. No solo la cifra es grande, sino que vino acompañada del COVID-19. Allá en noviembre del 2019 se empezaron a dar los primeros casos y para marzo del 2020 estaba todo el mundo cerrado. Ahora, sí existieron varias pandemias, hermano, antes de todo esto. Antes del COVID existieron pandemias, la gripe que mató, todo eso. O sea, si usted estudia, lo interesante de esto es que el COVID-19 no solo fue algo global, sino que se supo instantáneamente. O sea, para el momento de que ya empezaron a darse los casos en donde se dieron en el país de origen, luego ya estaban incluso las personas haciendo memes de esto. Porque yo recuerdo, hermano, antes de saber qué era esto que estaba sucediendo, recuerdo haber visto a alguien que dijo, que puso una cara de asustado y dice, cuando tu amigo el chinito de la clase estornuda. ¿Sí? Y ya uno decía, ¿qué está pasando? Y se metía uno a las noticias y se daba cuenta que había una situación ocurriendo muy difícil. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que iban a haber guerras,
rumores de guerras, que todo eso era necesario que aconteciera, que iban a haber pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí en Estados Unidos no pasamos el hambre que pasaron en Latinoamérica cuando esto del COVID se dio, pero acuérdese, hermano, que nosotros incluso tuvimos la capacidad de mandar bolsas de comida a las iglesias o a una iglesia para que repartiera a las familias. ¿Se acuerda de todo eso? Que ojalá que siguiéramos haciendo eso, ¿verdad? Pero bueno. Se han reportado muchas guerras, muchos rumores de guerras, vivimos una actualmente. Los terremotos, hermanos, se conocen al instante en todo el mundo gracias a la tecnología, gracias a ese aparatito que los separa de Dios. También gracias a esto, hermano, entendemos y sabemos. Y hay alarma de tsunami. ¿Por qué? Porque hace 2 minutos hubo un terremoto en Japón, o hubo un terremoto en no sé dónde, hubo un terremoto aquí, y ya ahorita que estamos nosotros que vivimos cerca de la costa, recibimos noticias cuando los terremotos no son acá, recibimos noticias de posibles tsunamis. No se acerque al mar porque las olas pueden venir muy fuertes, porque hubo un sismo, se tembló la tierra. Todo eso gracias a la tecnología. Entonces hay que tener siempre en cuenta, hermano. Pero mire, todo esto será principio de dolores. Y hago énfasis en lo de principio porque le decía, es el inicio. O sea, esto ya empezó. Ya empezó a ir en decline. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces sentimos que tenemos mucho tiempo para arrepentirnos y servir a Dios y buscar de Dios. No. Ya entramos a la recta final. Ya entramos al momento en donde cada paso, cada decisión que usted tome le puede costar la vida eterna. No le estoy diciendo que se va a morir hoy, no sé, pero cada decisión te puede costar la vida eterna. Ya estamos en la recta final, ya empezó todo esto. ¿Por qué? Porque es la profecía que Jesús mismo está diciendo. Y si ustedes se acuerdan, mi abuelito predicaba eso. Y mi abuelito decía que su abuelito predicaba eso. O sea, mi tatarabuelo predicó lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy en día se sabe instantáneamente. Que usted puede saber lo que está pasando en el otro lado del mundo en el momento que sucedió. Todo ojo. ¿Gracias a qué le va a ver todo ojo, hermano? Y ahí está usted preguntándole a Siri que le dé textos a lo mismo que lo aleja de Dios, le confía a usted tanto. Y no se puede sentar a leer su Biblia unos 5 o 10 minutos al día. No se aprendió ni 1 Corintios 16, 22. Ahora sí se lo aprendió. Está fácil, ¿verdad? ¿Lo puede decir? El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Pero los videos de TikTok y todo eso. Verso 9, sigue con su Biblia abierta, ¿verdad? Ahí en Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Solo porque aquí en Estados Unidos no hay persecución, hermano, no significa que no hay persecución o que no la haya en el mundo. El Medio Oriente no puede predicar libremente como nosotros. Es más, la iglesia allá sufrió persecución. Fue como un entrenamiento, hermano, esto del COVID cuando nos atacó. Cerraron iglesias, no nos dejaban predicar. ¿Se acuerda de todos los cambios que tuvimos que hacer solo para que la iglesia siguiera adelante? No dejaban meter, si no había un distanciamiento de 6 pies entre una persona y otra, y si no había espacio para meter a la gente de esa manera, no se podía meter más gente. Pero los aviones seguían viajando uno pegadito al otro, ¿no? Entonces, ¿por qué atacaban a todo esto? Lógicamente dice, no, pero fue igual con todos. Sí, pero era el principio de dolores. Todo esto está empezando. Todo esto ya es una forma, si el día de mañana quieren perseguir a los cristianos, porque es la iglesia más perseguida, hermano. Otras religiones no son tan
burladas o no se burlan tanto de ellas como el cristianismo? ¿Por qué cree que es? ¿Por qué hablar mal del nombre de Jesús? No hablan mal de otro. ¿No le da eso a entender que estamos en el verdadero? ¿No le da eso gusto saber que estamos en lo que Dios realmente dijo que sería? Porque si no, hermanos, no nos atacarán tanto. Miren, buscando toda esta información, me encontré con este video, a ver si lo logran ver. No sé si apagamos las luces, a ver si sale. Pero préstele atención. Let's try. Si no, pues le mando el link. Help me out with the sound too. Espérame, hermano. Go to the sound, put the volume up, and then I'll. Significativamente. Junto con la discriminación y los arrestos, los ataques mortales se vuelven cada vez más frecuentes y los cristianos no tienen a quién recurrir. Las Fuerzas Armadas han destruido y ocupado edificios de iglesias, dejando a los creyentes sin espacios seguros donde reunirse. Y el caos de la guerra ha incentivado a otros grupos armados a atacar. Sus actos de violencia permanecen en gran medida impunes. Número 3. Yemen. En Yemen la identidad tribal está estrechamente vinculada al Islam. La comunidad cristiana está formada principalmente por conversos. Estos nuevos creyentes se enfrentan a una intensa presión de sus familias extensas y a menudo son sometidos a violencia. Son perseguidos por las autoridades y atacados por extremistas. A medida que los hutíes se vuelven cada vez más dominantes y la guerra entre Hamás e Israel agrava la islamización en curso, muchas iglesias en casa se han visto obligadas a suspender sus reuniones. Al mismo tiempo, la grave crisis humanitaria que sacude el país supone una amenaza particular para los cristianos. Son las mezquitas las que distribuyen la ayuda humanitaria y la mayor parte va a sus miembros musulmanes. Número 2. Somalia. En Somalia la vida es peligrosa para cualquiera que sea identificado como cristiano. El grupo terrorista islamista Al-Shabaab ataca a los conversos y no duda en ejecutarlos por la mera sospecha de traicionar al Islam. No puede haber desviación de la fe islámica. Los líderes de clanes, ancianos y familiares vigilan a cualquiera que se sospeche que abandona la religión. Número 1. Corea del Norte. Solo una figura puede ser adorada como un dios en este país, el dictador y gran líder Kim Jong-un. Los cristianos en Corea del Norte son considerados el enemigo público número 1. Poseer una Biblia es poner en riesgo tu vida. Las pocas iglesias en la capital, Pyongyang, están allí solo para aparentar. Si se descubre a cristianos genuinos, enfrentan ejecución o prisión indefinida junto con sus familiares en los brutales y notorios campos de trabajo del país. Aunque el régimen presume de destruir las redes religiosas clandestinas, algunas iglesias secretas aún existen y la fe cristiana continúa extendiéndose. Los cristianos en Eritrea, Sudán, Yemen, Somalia y Corea del Norte necesitan nuestra oración y nuestro apoyo.
Consulta nuestra página web para más información sobre los países de la lista mundial de la persecución, testimonios de cristianos perseguidos y motivos de oración. puertasabiertas.org/LMP. Hasta la página web le dejé ahí para que, por si la quiero buscar, y que mire que no es cierto, que sí es cierto, perdón, que no me lo estoy inventando. Tanta persecución actual que el cristianismo tiene, y nosotros qué estamos haciendo con nuestra vida, hermano. Cualquier cosita nos desvía de Dios. Digo cosita, no como, ay, no me interesa su problema. No, esto es persecución. Hace poquito, ¿se acuerdan que en Nigeria estaban matando a los cristianos, que les quemaron muchas iglesias? Vi el reportaje de una persona que dice, no solo nos quemaron el templo, sino que sabiendo que nuestra fe es tan poderosa y que íbamos a regresar, ¿sabe qué hicieron? Para que no regresaran, fueron a defecar en todo el templo y agarraron lo que antes era el templo de su baño público. En una iglesia en Nigeria. Métase. Si se va a meter tanto tiempo al internet, que sea mínimamente para aprender algo bueno. Y de nuevo, hermano, yo también estoy viendo los partidos que pueda. Mayormente, que usted sabe cómo me gusta el fútbol. Y esto pasa cada 4 años, pero no se desenfoque de lo real. ¿Sabe dónde se crearon los deportes y todas esas competencias? El circo romano. ¿Por qué? Porque Roma entendió que si entretenía al pueblo, podía hacer su política como quisiera. Y el pueblo, mientras estuviera entretenido, estaba feliz. O sea, tenga cuidado con el entretenimiento. Y precisamente fue algo que escuché, que están anunciando un partido de nuevo y dicen, este es uno de los mejores shows. O sea, es entretenimiento, es un acto, es algo para que nos mantengan entretenidos. Que quién se lleva la copa, que quién mete más goles, que quién mete todo eso. Es lo que está sucediendo ahorita. Pero ¿qué de los otros deportes? ¿Qué de las otras cosas que pasan? ¿Qué de lo otro que te quita el tiempo? ¿Sí? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque es simple y sencillamente el principio, el inicio. Pero no sabemos hace cuánto inició. O sea, ya esto está sucediendo, ya esto está ocurriendo, ya la palabra de Dios está siendo vigente. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida de hijos de Dios? Y es muy importante, hermano, entregarnos a Dios de lleno, porque esto no es un juego. Estamos en uno de los países más maravillosos del mundo, porque hay todavía cierta libertad, todavía. Ya no es la libertad de hace 30 años. Este país, que era lo mejor del mundo, ya no, I understand, los tiempos son difíciles, yo lo comprendo, pero si Dios no cambia, hay hermanos que están perdiendo la vida, ¿y nosotros qué? ¿Qué estamos perdiendo, hermano, por el evangelio? Entonces, digo todo esto porque es necesario, hermano. Qué bonito, queremos que nos hablen del anticristo, del Armagedón, del juicio del gran trono blanco, de las bodas del Cordero y que vamos a hacer esto, pero veamos lo actual, lo que está sucediendo, la persecución que hay, que el cristianismo está sufriendo y usted y yo no estamos haciendo nada por el Señor, o sea, nada significativo. Y los pocos momentos que le dedicamos a Dios son interrumpidos por cosas que no valen la pena. Más de Cristo. Verso 10, ahí mismo en Mateo 24. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya hablamos un poquito de eso. Pero mire, unos a otros se van a aborrecer.
¿Se da cuenta, hermano? Cada día hay más pleitos en las congregaciones. Se aborrecen unos a otros. Es triste, pero es lo profetizado. Es triste, hermano, que en las iglesias, que aquí en Maranata anden con pleitos, aborreciéndonos unos a otros. Paz de Cristo. No le hablo porque esto, no, ni quiero verlo porque esto otro. Dijeron los argentinos, le iba a decir los italianos. ¿Por qué somos así, pues? Paz de Cristo. Y sí, hermano, frustra, se pone uno a pensar. Yo me he puesto a orar, he llorado, me he puesto muy triste por situaciones que pasan, cosas que ocurren. Yo sé mucho, tal vez hasta lo que usted piensa que no sé, yo lo sé. No es que tenga una bolita de cristal, sino que simple y sencillamente Dios se encarga de que uno conozca las cosas. Yo estoy orando, estoy pidiéndole mucho a Dios por lo que sucede. Pero ¿por qué aborrecernos entre hermanos? Y yo tengo toda la libertad de hablarle de esto, hermano, porque hay muchos que me han aborrecido a mí. Y todavía esos mismos que me hicieron daño en su momento, o que usted lo consideraría como daño, son personas que yo admiro, respeto, quiero, y que en el momento que yo las llego a ver, las puedo abrazar con toda libertad, porque yo no tengo nada contra ellos, y gracias a Dios ellos ya no tienen nada contra mí, o al menos eso creo. En una semana vamos a estar con unos hermanos que yo quiero mucho, y en su momento, ¿por qué aborrecernos unos a otros, hermano? Porque está en la profecía, porque Dios nos está diciendo que iba a pasar. ¿Está entonces usted entre los hermanos que aborrecen a su hermano? ¿Está usted entre esos de que una cosita llega y eso, hermano, se hace grande? O podemos decir que el amor de Dios no se ha desvanecido en nosotros y que amamos incondicionalmente, que no importa lo que nos hagan, yo siempre digo dando la misma sonrisa, el mismo abrazo, porque mi amor hacia las personas no depende de las personas, sino depende de que yo tengo a Dios, y Dios es amor, y como Dios es amor, entonces yo puedo dar amor al que sea, como sea, con quien quiera, donde quiera, como pueda, como dijo el de los gauchitos. ¿Cómo era? Los guatemaltecos me entendieron, ¿verdad? A ver. Pero si sos vos. Así le voy a decir yo cada vez que lo mire. Pero si sos vos, vení, te voy a dar un abrazo. ¿Por qué? Porque hay amor de Dios en uno, hermano. Esa es la diferencia. Vas a sobrepasar las cosas si realmente el amor de Dios está. El fruto del Espíritu es... Y empezó por ahí con el amor. Vuelva a ver todos esos estudios. En lugar de andar viendo tantas cosas en internet, póngase a ver estudios mínimamente. Escuché un pastor hoy que dijo hace mucho, ¿verdad? Dijo: cancele su suscripción de Netflix y míreme a mí, que al cabo yo no le cobro porque me mire, le dijo. Para que se entretenga. Entonces, adopté esa misma frase y se la comparto. Paz de Cristo. Verso 12. Seguimos en Mateo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso pasa, porque se multiplica la maldad, entonces el amor se empieza a enfriar. La presencia de Dios empieza a ir. Mas el que persevere, ¿hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? ¿Y ya estamos en el fin? Entonces, ¿por qué se desespera? Si ya casi estamos en el fin, ¿por qué es? Mira, hasta cohetes le están tirando ya. Mas el que persevere hasta el fin, este será. O sea que sí podemos perdernos. Siempre está una pregunta, ¿verdad? Hay hermanos que dicen: bueno, ¿la salvación se pierde o no se pierde? El que persevere hasta el fin, este será. Y el que no persevere, entonces perdió su salvación, ¿no?
¿O no es así? Espérenme, hermano, ya me perdí aquí donde iba. Aquí está. El amor se sigue apagando en muchos, hermano. Dejamos de buscar a Dios por buscar lo propio. ¿Cuántas veces le he venido diciendo eso? Qué triste, hermano, que por buscar mi beneficio personal deje de servir a Dios. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Buscar lo propio nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque no nos estamos metiendo acá. No, pero yo necesito aquí, necesito esto, necesito aquí. Claro, ese versículo tan famoso que todo el mundo se sabe, pero casi nadie quiere seguir. Más buscar. ¿Y qué? Y entonces, ¿por qué busca todo lo demás primero y después a Dios? Lo tenemos así volteado, ¿verdad? No sé en qué momento se nos volteó la Biblia y leímos primero: el que buscare todo lo demás, entonces se le añadirá al Señor. No. Voy a servir a Dios cuando ya tenga casa. Voy a servir a Dios cuando esto. Voy a servir a Dios cuando ya esté sano. Ahorita que estoy enfermo, no. O ya que sepa textos bíblicos, ya que sepa un poco de Dios, entonces ya sirvo al Señor. No, yo soy más espiritual porque yo sé que Dios demanda mucho, entonces yo no le quiero servir hasta que no esté bien. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero el amor de muchos se va a enfriar. Y será predicado este evangelio. Engañados para dejar a Dios, cansados, bajando la guardia. ¿Estamos tan cansados, hermanos? Sí, iba ahí. Sí, ¿verdad? Sí, el amor se sigue apagando en muchos. Buscamos lo propio. Engañados para dejar a Dios, o sea, nos entretienen otras cosas y nos cansamos, bajamos la guardia porque no vemos avance, pero este camino es de perseverancia. Ese es el énfasis, que muchos empiezan bien y van bien y le están dando. Y hermano, hay personas que nos motivan, que dice uno, 2 iguales a este que tuviera. Y pasa un año, se apagó. Y se cansó. Y es que el hermano aquí, es que fulano esto y que aquí. Y se cansaron. ¿Sabe cuántas veces he venido a este lugar cansado? Muchas. Hoy vengo cansado. Pero esto es perseverar. Vengo cansado, no voy a danzar, hermano, porque mire, me duele aquí, me duele acá. Pero el trabajo tiene que ir así, adolorido, cansado, como sea. Con su Tylenol en la bolsa, ¿no? Se gana uno sus pastillas. Amén. Y otros con su Red Bull, ¿verdad? Hoy los vi así en la refri y dije, mi Red Bull. Ya tengo mucho de que no me tomo uno. Ya, ni me acuerdo cuándo, sí, ya me lo gané. Paz de Cristo. A ver, no se canse, esto es perseverancia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Usted considera que ya se predicó el evangelio en todas partes del mundo? En alguna esquinita, en algún rincón de la tierra hace falta todavía que se predique, pero cada día estamos más cerca, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la tecnología hoy en día nos permite que lleguemos remotamente a todo el mundo. ¿Sabe cuántas personas vieron el partido inicial del Mundial de la FIFA? Yo tampoco, pero fueron billones, hermano. No sé la cifra exacta, pero fueron billones, no millones, billones de personas en todo el mundo. En el otro lado del mundo había gente viendo eso en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite, se lo estoy diciendo. Entonces, remotamente podemos predicarle a todo el mundo. Hay personas que miran predicaciones de otros lados del mundo, mensajes de otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos esto que hoy en día se va a saber. No ha sido el fin porque alguien todavía necesita que prediquemos el evangelio. Y que no le pase lo que ya le comenté de esa viejita, ¿verdad? Que
Le profetizaron que se iba a morir al ver a sus hijos arrepentirse. Y el más rebelde no se le arrepentía. Y cuando un pastor llegó y le dijo, déjeme orar por él, dijo, no, dijo, todavía no me quiero morir, dijo. No, o sea, que se arrepienta, entonces sí, me muero, dijo. Muchas veces nosotros somos así, ¿verdad? No prediquemos porque no va a hacer que le predique al que todavía faltaba que se salvara y entonces sí sea el fin. Entonces, ¿cree que falte mucho para el fin, hermano, con todo eso en mente? Y entonces vendrá el fin. Qué terrible, hermano, estar tan cerca solo para no ser salvos. ¿Ha visto esos atletas que corren, verdad? Y van corriendo y ya casi van a llegar a la meta y de repente se tropiezan justo antes del final? Y el que venía a la par de ellos les ganó. Así poquito les hizo falta, tanto sacrificio, tanto esfuerzo para llegar a ganar y perdieron. Tanto que hacemos, hermano, para que al final nos quedemos. No, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque ya estamos en los principios, o ya empezó a suceder el principio, lo que el Señor dijo que iba a dar inicio al final. Entonces, si ya estamos en esto, es para que tengamos la mente enfocada y decir, ¿sabes qué, Señor? No importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa lo que venga, yo te voy a servir, no me voy a tomar las cosas personales, voy a servirte a ti, voy a amar a todo el mundo, no voy a tener rencor, no voy a tener ningún sentimiento encontrado con nadie, hasta Trump me va a caer bien, o Kamala o el que sea que quede, porque al final del día no me va a dar él mi salvación. Entonces yo oro por ese gringuito que nos saca sustos, oro por los de mi patria, oro por todo el mundo, por los demócratas, porque aquí también vivimos en un lugar demócrata. ¿Sí? Entre lo malo y lo peor, pues no le puedo decir qué escoger, pero sí le puedo decir ame a todos y ame a sus enemigos. Y si te piden que lleves una milla, tú dale 2. Si te piden tu capa, también dale tu abrigo. Paz de Cristo. Mateo 24:15. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Ya llevo 1 hora, hermano? No, ¿verdad? No, se pasaron en la oración. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, vamos a tener que leer un poco lo de Daniel, hoy no, pero si usted ve y mira lo que dice Daniel, va a ver muchas cosas, pero por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Mira, hermano, solo póngase a pensar en esto. ¿Ha visto iglesias que llevan cosas que no deberían al altar? Y por eso digo, hay que tener mucho cuidado con el altar. Yo entiendo la misericordia, yo trato de ser muy misericordioso de la manera que Dios sería. Si no, hermano, ay Dios. Así tendría que predicar siempre, ¿verdad? Así como en los tiempos de antes, que no se le permitía a nadie ni subirse allá. Y tenían dos púlpitos, 2 atriles, 2 podiums. Uno para el predicador, el que sí era digno de subirse al altar, y otro para el que todavía solo habría servicios y se quedaba aquí abajo. Pero ya hay mucha gente que está metiendo abominación al lugar santo. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Está hablando de lo que ya empezó a suceder cuando ya empezó a haber abominación en el lugar santo. Y el que esté en el campo, verso 18, veo en el verso 18, Mateo 24, no vuelva atrás para tomar su capa. No te regreses por las cosas que no son necesarias, no se regrese al mundo, no vaya a traer lo que le hizo falta. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Todavía no hemos llegado a esa gran tribulación, entonces hay que entender y hay que comprender, hermano, que todavía tenemos la oportunidad de estar preparados. Se da cuenta entonces que hay avisos, señales, sucesos que nos indican que algo va a suceder. Usted mira al cielo y lo mira nublado y automáticamente dice, va a llover. Hay una tormenta se avecina. Hay señales que le están diciendo, presta atención, no te desenfoques, el final está cerca.
Maranata, Maranata, el Señor viene, hay que tener cuidado, no te desenfoques. Como cuando va en el freeway y ahí le va hablando el GPS, ¿verdad? Y le dice, en 1 milla gira a la izquierda. En media milla gira a la izquierda. En 1/4 de milla gira a la izquierda. Y llega usted al lugar y le da a la derecha. Sería ilógico, ¿verdad? Se le anticipó. Así nos está anticipando el Señor lo que va a suceder, lo que va a pasar, para que nosotros entonces veamos las señales y aprendamos a estar preparados, a estar listos. Entonces nuestra oración debe ser siempre pidiendo misericordia y revelación para que no nos sorprenda. Orad pues para que no suceda en el día de reposo. ¿Qué se hace en el día de reposo, hermano? Reposar, ¿verdad? No se trabaja, está tranquilo, está confiado de que todo va a salir bien. Dicho sea de paso, el día de reposo era para que uno buscara la presencia de Dios, no para que solo usted descansara. Por eso viene uno a adorar a Dios. Haz de Cristo. Tiene que tomarse el momento para exaltar y glorificar a Dios. Ese es el día de reposo. Pero hay que estar orando, hermanos, para que esto no nos sorprenda. Habrá una gran tribulación como nunca la ha habido, como no ha habido nunca. El dolor que se va a pasar, hermano. Por eso tenemos que estar orando para que no sean días difíciles y que estemos nosotros preparados. Solo le estoy hablando de lo poco, de lo inicial, y ya estamos pasando por eso. Si bien usted no está sufriendo consecuencias más graves como estos 5 países encabezados por Corea del Norte, si bien no estamos en tan tribulación como esa, ya estamos siendo afectados, se lo dije, ya estamos aborreciéndonos unos a otros, y hay pleito en la congregación cuando deberíamos de ser una familia que es unida en el amor de Dios. Ya estamos sufriendo estas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que el Señor me advirtió de que no debía de pasar, para que yo dé un paso atrás, me arrepienta. Arrepentirse es tornarte, regresar a Dios. Metanoia es regresa a Dios. Y cuando yo me arrepiento y regreso al Señor, entonces empiezo a estar bajo su voluntad. Y es más fácil tener paz, es más fácil tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra esas cosas no hay ley. Y si no hay ley contra esas cosas, es que voy a seguir perseverando en ellas para llegar a la salvación, porque de ahí el Señor me va a dar la oportunidad de llegar a la meta. Déjeme, avanzo un poquito más, ¿no? 22, Mateo 24, verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El hermano Martín, y bromeaba un poquito, ¿verdad? Y decía, no será que se va a cortar porque puede que uno de nosotros muera antes. Y hablábamos un poquito de esto, ¿se acuerdan? Que hasta le hice broma al hermano y le dije, pues yo no quiero andar contigo, no voy a hacer que sí de veras. Amén. Entonces, por amor a los escogidos, si no, nadie se salvaría. ¿Qué es lo que está pasando? En los últimos tiempos, el amor se empieza a enfriar porque la maldad empezó a multiplicarse. Como hay más maldad, hoy en día hay tantas cosas que el mundo nos está diciendo que son buenas que no lo son. Los jóvenes están siendo alimentados en las escuelas. Nosotros estamos siendo alimentados por la tecnología en el trabajo. Porque ahora, ¿quién no sabe lo que está sucediendo? Hasta la inteligencia artificial, nos está dando mensajes y nosotros ahí, miren lo que pasó, y creemos las cosas que vemos ahí. Y entonces todo eso que está multiplicado hace a que el amor de Dios se apague en nosotros, porque estamos siendo alimentados del mundo. Y toda esa maldad multiplicada hace a que nosotros dejemos de buscar al Señor. Por eso, hermano, debemos de estar conscientes que todos podemos fallar. Y ahí es donde hay que ser misericordiosos, porque el amor se está enfriando. Y si yo sé que el amor de un hermano se enfrió,
Lógicamente, debo comprender, son malos los tiempos. En su momento íbamos así en la calle, una calle desolada, y hay una persona que va así, ¿verdad? Pidiendo, ¿cómo le dicen aquí? Ride. Pidiendo un ride. Pidiendo jalón, decimos allá en mi tierra. O un aventón, o no sé cómo más le digan, pero ya me entendió. Y yo le digo a mi tío con el que andaba en esa ocasión, eso fue hace aproximadamente unos 18 años, más o menos. Hace 18 años. Y le dije, y aquí, acababa de venir, empezaba a ver todo este asunto. Y le digo, y aquí no le dan un jalón que se suba allá atrás en la palangana, en the truck bed. Según yo, me dijo, no, aquí no se puede hacer eso. Porque yo vengo de allá, de Tangamandapio, donde todos se suben al pick-up, ¿verdad? Y van agarrados del pelo porque ni se agarran de nada. Y digo, subámoslo a la troca. Y dijo, no, es que aquí se le tiene que dar un lugar adentro. Y digo, ¿y nunca ha parado por alguien? Y me dijo, no, me dijo, es que ahora ya no se desconfía de la gente, me dijo. Entonces, ¿de qué? Me dijo, se desconfía de los tiempos. Porque los tiempos son malos. Hace 18 años. Y ya se estaba apagando el amor. Porque los tiempos son malos. Porque usted ya no sabe en quién confiar. Y por eso ya venimos a la defensiva. Y pasa algo y ya. Porque ya estoy pensando en lo negativo. Lógicamente uno dice, así me protejo. ¿Y si así hubiera sido Jesús? Se hubiera protegido de usted y de mí porque somos malintencionados por naturaleza. ¿Duele eso, verdad, hermanos? Puede ser que alguien muera a temprana edad o que el Señor venga pronto porque se va a cortar el tiempo, como lo dijimos o lo hablábamos con el hermano Martín hace dos semanas. Puede que yo muera antes. En una ocasión una persona estaba muy triste, si no estoy mal, estaba platicando con la hermana Miti y le comenta que su hijo estaba yendo a la iglesia, que por fin estaba entregándose a Dios y que no sé qué. Yo no soy bueno para hablar con personas así, en ese momento menos, y ahora lo hago porque me esfuerzo, pero él se dirigió a ella y se puso triste cuando dijo, pero se me murió justo cuando estaba buscando de Dios. Tanto que tenía para servir a Dios, y yo me acordé de esto y le dije, ¿no será que el Señor se lo llevó antes de que volviera a los mismos caminos? Y mejor en el momento de su apogeo, en el momento donde él estaba enamorado de Dios, donde sí se había arrepentido, ¿no sería mejor llevárselo antes de que se enfriara ese amor? Y como que le cambió la perspectiva a esa persona y dijo, no lo había pensado de esa manera. Y como que le entró un poquito de paz a ella. Volví a hacerme a un lado y la plática volvió a seguir con la hermana Miti, ¿verdad? Pero yo voy a eso. Y llega un momento que tal vez la persona parece que murió a temprana edad. Uno dice, sí, pero el Señor ya tiene dispuesto y Él sabe el día que vamos a morir. Perfecto, pero puede que muera antes. Pero se ha acortado el día. Ahora, a lo que voy es a esto. El 5 de julio del 2024, hace poquito menos de 2 años, la Tierra experimentó el día más corto que jamás se ha registrado desde la aparición del reloj atómico, que es un reloj exacto 100%, hace 67 años, con 1.66 milisegundos menos de 24 horas. ¿Qué quiere decir? La vuelta tardó 1.66 milisegundos menos en dar la vuelta. O sea, el día fue más corto. Pero no se nota, hermano. Ahorita ya pasaron 1 hora y no la sentí yo. Usted tal vez, porque tiene sueño, porque viene cansado, pero yo no. Yo no la sentí pues porque también traigo sueño, también vengo cansado. Pero la Tierra viene girando más lento, o sea, más rápido, los días son menores. Hemos estado en una tendencia de días ligeramente más rápidos, o sea, está más corto el día desde 1972. Fue lo que afirmó Duncan Agnew, profesor emérito de geofísica del Instituto Scripps de Oceanografía y Geofísica, investigador de la Universidad de California en San Diego. Y ustedes quieren que yo sepa más que esta gente estudiada, ¿verdad? Pero bueno. Pero una persona que estudia esto dijo que desde 1972 parece que hemos tenido días más cortos.
¿A poco no ha sentido usted eso, hermano? Los días se han acortado, aunque sea por un poquito. Pero vea que dice uno, ¿cómo pasa de rápido el tiempo ahora? En un abrir y cerrar de ojos y ya estamos en Navidad, estamos diciendo ahorita. Pero si apenas me acuerdo que celebramos el 31 hace unos pocos días. Sentimos que el tiempo se va más rápido, ¿verdad? Pero todos están de acuerdo de nuevo con que el tiempo está pasando más rápido, o al menos así se siente. Considera, hermano, que no deberíamos de alejarnos de Dios. ¿O todavía será que da chance de irnos a dar una vuelta al mundo y regresar? No tenemos tiempo. ¿Qué hacen las personas, hermano, cuando les dicen te quedan 3 meses de vida? Empiezan a pedir perdón a todos, empiezan a hacer tratar de convivir con toda la gente, porque se dan cuenta que la vida es efímera, se acaba, como la neblina que sale por la mañana pero se disuelve, como la flor que en la mañana nace, crece, pero cuando viene el sol se seca, se acaba, se muere. Somos efímeros, hermano, nos acabamos, nos morimos. Este cuerpo se va deteriorando. Antes no me dolía sentarme, ahora me siento de 20, pero cuando me levanto como de 60, todo dolorido. Estamos en los últimos días. ¿Vale la pena, hermano, que el amor se enfríe? ¿O vale la pena sacrificar por Dios? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio. Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Paz de Cristo, dijo el hermano Gallegos. Bueno, como se pasaron como 15 minutos en la oración, ya llegué yo. Amén. Paz de Cristo, hermanos. ¿Alguna pregunta?